salvación. Entonces sí, el cristianismo, digamos, de hecho la ciencia moderna se ha incubado en suelo cristiano, no en suelo musulmán, que son más espiritualistas, que es un Dios más aristotélico, más, digamos, al margen del mundo, y como más espiritualista de alguna manera, ¿no? Y el cristianismo se ha incubado entre la ciencia moderna, tanto, bueno, después de toda la ilustración, todo lo que se quiera, toda la modernidad, los sistemas liberales y comunistas, aunque China también llegó al comunismo, pero se incubaron, digamos, teóricamente al menos se incubaron en Occidente, bueno, quiero decir, en los países europeos, ¿no? En algunos países europeos. Y cristianos, quiero decir, claro, países cristianos. Y que nosotros, desde el materialismo filosófico, tomamos partido por el catolicismo como mal menor. Es decir, como que otras religiones son más fundamentalistas o más irracionales o más fanáticas, porque sí, en el catolicismo pues habrá curas pederastas, pero eso no está en la doctrina. Pero sin embargo la yihad, el musulmán que se inmola, eso sí está en la doctrina. O sea, que es porque aquí nadie es santo, desde luego. Habrá muchos curas pederastas, no se niega, pero no es una cuestión doctrinal, no es una cuestión del catolicismo, o sea, es una cuestión accidental, ¿no? Incluso los musulmanes decían que luchaban contra los politeístas. Sí, claro, eso es un ejemplo muy bueno también de ese materialismo que hay en el cristianismo, porque es pluralista, ya habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es uno y trino, que ya tiene, como decían en Roma, trian faciem collegia, en el trío ya, más que el dúo, en el trío ya hay más diálogo, porque ya el dúo es un dualismo, es A y B todo el tiempo, pero el trío ya es A con C con B con A, o sea, ya hay más juego, ya hay más pluralismo. Eso es lo que permite el progreso. Y eso permite de alguna manera el progreso, claro. Entonces, claro, tiene ese componente materialista por la encarnación, por la Trinidad. De hecho, he dicho José Manuel, que se llegaba, digamos, los musulmanes llamaban politeístas a los pobres cristianos que estaban en las montañas allí resistiendo como buenamente pudieron, y bueno, repara que se resistieron. Sería la antesala del ateísmo. Y exactamente, porque tomando fe, de hecho en el mundo también suelo cristiano se ha incubado lo que nosotros llamamos proceso de inversión teológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues Dios no es aquello de lo que se habla, sino ya no es un Dios transmundano, un Dios separado del mundo, sino Dios es aquello desde donde se habla. O sea, ya no es un Dios inmanente, sino es un Dios, quiere decir, ya no es un Dios trascendente, sino ya es un Dios inmanente. Ya no estamos, digamos, en una situación, digamos, vertical, sino más bien horizontal. Más que arriba abajo, ya sería antes y después. Que de hecho, para mi juicio, donde la inversión teológica se realiza de manera plena, teóricamente, claro, porque todo es teoría, filosóficamente, quiero decir, es Hegel, el sistema hegeliano. En Hegel, el Dios de Hegel no es como el Dios aristotélico o el Dios tomista que está separado del mundo, sino el Dios de Hegel es el propio mundo, se va realizando en el propio mundo en la historia universal. Eso, perdonado, ya sabes que Schelling antes que Hegel ya todo eso lo desarrolló antes que él. Hegel lo que quiere decir como combinación de una manera de un sistema ya más perfecto, más acabado, que venía desde antes, claro, venía desde Leibniz, desde Descartes, desde el propio Spinoza, o sea, y de hecho en el propio cristianismo de la dogmática cristiana, porque Dios se encarna en un hombre, en el Hijo de María, Jesús. Entonces ya en la propia dogmática, en el propio mito de Cristo, ya está ahí dado la inversión teológica. Pero esto se dio en los países cristianos y no se dio en los países musulmanes. Y ahí creo, por eso en Occidente, yo creo que en los países cristianos se vive bastante mejor que en los países musulmanes. Eso. Yo quería añadir sobre la cuestión del Diamat y el materialismo filosófico, mientras que el Diamat considera la dialéctica una forma del avance de la historia, ¿no? Digamos, la continua lucha entre las clases o entre lo que sea. Digamos, llega a un punto, pero finaliza con un fin de la historia, ¿no? Digamos, hay un momento en el que se monta ese mundo ideal en el que hay una... Fukuyama. Sí, un fin de la historia, lo hacen los liberales también de Fukuyama, o los socialistas, ¿no? En el materialismo filosófico entonces se supondría una eterna lucha entre los contrarios indefinida, sin mayor trascendencia. Hasta que el planeta se haga trizas. No, en la dialéctica siempre... Date cuenta que el Marx no habla del fin de la historia, sino el fin de la prehistoria y el comienzo de la verdadera historia de la humanidad. Que cuando se abuelen las clases, pues se destruye el Estado burgués, o los estados burgueses se destruyen, porque tiene que ser una revolución mundial, esa es otra cuestión. Y claro, después de esa destrucción del Estado burgués, pues el Estado proletario, digamos, se va extinguiendo. Pero claro, eso en la política real
pues lo dejó por los suelos, porque cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y ya digamos la Segunda Guerra Mundial, los proletarios de todas las naciones, en vez de unirse en una unidad internacional del proletariado contra la burguesía internacional, pues no, prefirieron aliarse con los patronos y burgueses de su propia patria, por ejemplo de Alemania, contra los patrones franceses de Francia. Y fue la dialéctica, primó más bien la dialéctica de estados en esa lucha que la dialéctica de clases. Eso no quiere decir que en la misma guerra hubiese dialéctica de clases y dialéctica de estados, porque siempre están codeterminadas, siempre van funcionando. Sí. Pero a la hora de luchar no hubo unión del proletariado. Hubo la conferencia de Zimmermann, que es el embrión de la Tercera Internacional, y la de Quintal en Suiza. Pero eso allí que habían los internacionalistas, como decía Trotsky, que habían dos autobuses, en un autobús. Ahí fueron ellos a reunirse y de vamos a transformar la guerra mundial, que es una guerra de dialéctica de estados, de una serie de estados contra otros, o imperialistas, como de hecho lo era, la guerra imperialista, en una serie de guerras civiles, donde todos los proletarios de los países pues se subleven contra su burguesía, su estado vigente y dominante, y en cada país se hace una revolución, entonces esa revolución de esos países pues será el resultado global de la revolución mundial. Pero eso es la realidad. De hecho, incluso Lenin llega a Rusia a hacer la revolución en un tren alemán, ¿no? Sí, porque sí, bueno, eso también es la teoría de que los alemanes quisieron que financiarlo, pero vamos, Lenin como otros tantos. Sí, sí, claro, toda la posición financiera. No, que estuviesen los alemanes conspirando, vamos a meter a Lenin para hacer la revolución. O sea, son una bolita de cristal ahí mirando, vamos a... Pero uno más, aunque era Lenin, por supuesto. Sí, lo digo, sí, precisamente porque en el desarrollo ideológico que estamos intentando hacer en nuestro partido pretendemos integrar una lucha de clases, de trabajadores, como una dialéctica entre estados, ¿no? Realmente, en un sistema conjunto. Claro, bueno, aquí ya si vamos a hacer una lucha contra otros estados, entonces las clases también tendrían que solidarizarse. Entonces pasó también en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que ya aquí el albañil va a tener que unirse con el empresario y vamos a tener que estar en una nación, digamos, cuando más unidad precisamente tiene una nación es contra un enemigo externo. Sí. Cuando el hombre pacífico, cuando el hombre bélico no tiene enemigos, se abalanza sobre sí mismo, decía Nietzsche. Que no, la solidaridad siempre es contra terceros. Solidaridad de los trabajadores contra los patronos. Solidaridad de los españoles en la guerra de independencia contra los franceses, contra Francia y Napoleón. Hoy también solidaridad con los británicos contra los franceses. O sea, siempre la solidaridad siempre va a ir a terceros y como tú has dicho antes, esto siempre va a ser una dialéctica de Estado, dialéctica de clases, sin ninguna resolución pacífica, armoniosa y con mucha tecnología se quiera. Eso siempre va a haber guerra, siempre va a haber disputas, siempre va a haber dialéctica, siempre va a haber, nunca se va a agotar de una manera u otra. Mira, ahora que tenemos más tecnologías que nunca y posiblemente hay muchísimas guerras también. No se habla, por ejemplo, la de Yemen, eso es terrible. La de Libia hace poco, la de Gaddafi fue terrible. La Siria, que se acabó, bueno, sigue el mundo, que la de Irak, antes la guerra de Afganistán, la Guerra Fría, después la Guerra Fría fue una serie de guerras en la periferia, pero que siempre, nunca se va a llegar a la paz perpetua que decía Kant. Pues eso es, como la patrulla canina, no sé cosa. Y precisamente precisamente esa continua lucha, ¿no? Sería la de hoy día que están cambiando un poco la geopolítica a nivel mundial, pues sería que se me ha olvidado qué iba a decir. Bueno, continúo con José Manuel. No, el cambio se da con Stalin, con el tema del socialismo en un solo país. Claro, sí. Porque él dice que incluso cuando el proletariado haya triunfado, digamos, en una nación, la burguesía sigue siendo mucho más potente. Por lo tanto, el cambio, digamos, que da con respecto de la dialéctica de Estado y la dialéctica de clase. Con disimulo también, porque no podría tampoco quitar la ideología del proletariado internacional, de la revolución mundial. Sí, hablaba del socialismo en un solo país diciendo: vamos a organizarnos primero nosotros, que no nos vengan a rescatar, sino que primero vamos a organizar, vamos a industrializar el país, vamos a hacer la colectivización, vamos a que sea un país fuerte, un Estado fuerte, para poder defendernos del cerco capitalista que hablaba Stalin. El cerco capitalista estamos hablando de Japón, de todos los países europeos del este, Alemania, el Imperio Británico, que siempre está enredando, Francia, o sea, todo era, digamos, y de hecho la Segunda Guerra Mundial en principio iba a ser contra la Unión Soviética. Pasa que hubo el pacto de Ribbentrop-Molotov y los soviéticos pactaron con los alemanes. Y dicen, pactaron con los nazis, qué escándalo. Bueno, y los ingleses por el año 1939, que era 23 de agosto de 1939, que era el pacto de Ribbentrop-Molotov, pactaron con
con los alemanes, pero por aquel entonces lo que eran unos imperios realmente sanguinarios, crueles, explotadores, esclavistas, era el imperio británico y el imperio francés. Mucho más que los nazis, pero mucho más. Y después los bombardeos en las ciudades, eso no lo hicieron los nazis, sí, bombardearon Londres, pero no al nivel que bombardearon los otros, tanto las ciudades alemanas como japonesas. O sea que aquí... Y acabada la guerra. Y acabada la guerra. Lo de Japón está por ver si... Lo de Japón yo pienso que es un bombardeo para acercar a la Unión Soviética. Es decir, mira, tenemos la bomba atómica y hemos demostrado que la podemos tirar. Es más, no la podemos tirar una vez, sino 2 veces. Y en 2 ciudades católicas. Y en 2 ciudades católicas. Porque eran las ciudades donde más católicos había, esas 2, Hiroshima y Nagasaki. Es que estaban ahí concentrados todos. Porque es que Truman era masón de grado 33. No, esas cosas no, eso parece conspira, no. Y en 2 ciudades católicas... Que no es casualidad. Que no es casualidad. Y de hecho, la Unión Soviética pues, podía haber tomado también Japón. Manchuria, de hecho, la tenía conquistada, o sea, la tomó. La había tomado Japón, pero la tomó la Unión Soviética. Y era una manera de amenazar a la Unión Soviética. Y Stalin lo dijo, esto lo han lanzado contra nosotros, para dar un aviso. Y eso, que no somos capaces de tirarla una vez. O sea, la tenemos y somos capaces de tirarla, pero no una vez, sino 2 veces. O sea, contra la población civil. Y el bombardeo de Tokio, que hubo más muertos que la bomba atómica. O más tantos muertos como la bomba atómica. El bombardeo de Tokio fue más o menos la misma fecha, fue brutal. Ahora bien, también digo una cosa, que el número de muertos de la guerra mundial habla de gente 50, 60, 70, 80 millones. Bueno, vale muy bien, pero es que resulta que los bombardeos, y esto lo dicen todos los historiadores, que lo dicen todos los historiadores más o menos que yo he leído, más o menos relevantes, que los bombardeos, que es donde muere más gente, y si no un bombardeo, y se dice que en la guerra mundial murieron más civiles que militares, y donde muere más gente y si no un bombardeo. Bueno, pues no llega al millón de muertos. No llegan a un millón de muertos. A ver dónde sacan los 50. ¿De hambre? Bueno, de hambre. Venga, hambre. Hambre, sí, habría hambre, la gente moriría de hambre, pero no va a morir 50. O sea, todo está inflado, todo es propaganda, todo es muy... La guerra mundial es un poco como la guerra civil española, que es un campo de batalla ideológico. Y ya, claro, aquí los vencedores fueron los americanos, los soviéticos, y después también en estos 25 años de la caída de la Unión Soviética, los grandes vencedores han sido los Estados Unidos, como imperio que se ha impuesto en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Entonces, más bien la propaganda es más bien de estirpe anglosajona. Y sionista. Y sionista. Para decir las cosas con su nombre. Y sionista a través de Hollywood. Sí. Y para decir las cosas claras. Para decir las cosas con su nombre. Hollywood contra los sionistas. Sí. Y el FMI, todo eso. Y el FMI. Y la Fundación Rockefeller financió a historiadores para que escribiesen una historia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, para que escribiesen la propaganda, básicamente. Porque historia... No es historia, o sea, los vencedores, la historia la escriben los vencedores, no, los vencedores escriben la propaganda. Porque la historia, Tucídides, que es el padre, Tucídides, que es el padre de la historia, como se conoce, Heródoto sin precedentes, pero más bien Tucídides luchó en la guerra del Peloponeso y perdió. Y él fue el que escribió la historia del Peloponeso, aunque hasta el año 411 porque murió, pues quedaron 8 años más de guerra. Pero Tucídides, que es la paradoja, que fue, la historia la escribió el vencedor, él tiene el mismo padre de la historia, era un perdedor, y la escribió. Es la propaganda lo que escriben los vencedores. Hace poco mismamente la Unión Europea ha aprobado un nuevo decreto que iguala, ¿no?, a los nazis y los comunistas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A nivel, decía que eran ambos responsables. Claro, por el pacto de Ribbentrop-Molotov, pero eso es también lo que se conoce también como que ecualizar como el leo de esto que se llama reductio ad Hitlerum. Sí. Y que si se junta con Hitler, pues era tan malo como Hitler. Y lo pasa también a Mussolini. Mussolini, buen aliado de Hitler, bueno, aliado, se la vieron para aliarse, o sea, en Austria en 1934 no era aliado, y fue Italia la que salvó a Austria del Anschluss, aunque al salvó entre comillas, porque los austríacos estaban encantados con el Auschwitz, eso hay que reconocerlo. Y eso es lo que es, cualquier cosa también que se haga Hitler ya es mala también. Pero Hitler también, Alemania iban con carro y carreta a comprar una onza de pan. Y con Hitler levantó aquello, o sea, un nivel de racionalidad tiene que haber. Hitler salió elegido democráticamente. Sí. ¡Viva la democracia! Sí, bueno, salió elegido democráticamente, pero también pegando palizas en las calles. O sea, que tampoco, que también tenía mérito, ¿sabes? Que no era todo el dejarlo ahí al pueblo y no. Trabajó. Incluso con el contexto, Chamberlain, el ministro inglés y francés de Daladier, también, digamos, con Hitler, según para la Unión de los Sudetes. Sí, para repartirse Checoslovaquia. Después se repartieron en Polonia.
En Múnich. Bueno, y Polonia no se lo repartieron soviéticos y nazis en ese momento también, porque no existía el Estado polaco. De hecho, el gobierno polaco emigró a Rumanía y dejaron aquella zona sin vacía. Entonces lo que hicieron los soviéticos fue anticiparse para que los alemanes no estuviesen en la frontera soviética tan de cerca. De hecho, no fue expulsada la Unión Soviética de la Sociedad de Naciones. Y Churchill lo explica también. Dice, claro, la Unión Soviética ha hecho que por defender lo suyo. Si van a venir los nazis, porque no, los nazis no, los alemanes, porque es Alemania en realidad. Si está la frontera natural de Polonia, bueno, natural entre comillas, quiere decir, la frontera de Polonia, si la mitad del país ha sido abandonado por las autoridades polacas y no hay una anarquía, no hay gobierno, entonces lo que tienen que hacer, por prudencia política, lo que tienen que hacer los soviéticos es anticiparse y ocupar aquello. Ocupar un territorio que no tenía Estado. Entonces no se puede hacer la invasión de Polonia porque no existía Estado polaco. De hecho, cuando ya se puso la invasión de Finlandia, meses después, en noviembre y diciembre del 39, cuando empezó la guerra de la Unión Soviética contra Finlandia, ahí sí fue expulsada la Unión Soviética de la Sociedad de Naciones. Ahí sí la expulsamos. Pero con Polonia no. Es más, la guerra de Finlandia, y esto lo dice Hitler en sus conversaciones privadas, la guerra de Finlandia, y es posible que tenga razón, la guerra de Finlandia es un montaje. Es una guerra falsa, es una guerra, digamos, vamos a hacer un desgaste aquí como si hubiese costado la misma vida invadir Polonia, o sea, invadir Finlandia, porque para no enseñar los dientes del todo, para que se crean que somos débiles. Para no demostrar todo el potencial que tenemos. Vamos a hacer una guerra, no fue una guerra montaje, porque duraron desde noviembre hasta marzo. Sí, al final tomaron lo que quisieron tomar, pero lo hicieron con muchos sacrificios y posiblemente son montajes. Y de hecho lo decían los occidentales, lo creyeron. Churchill decía, ¿qué te parece el ejército rojo? El ejército soviético. Un chiste. Y todos los espías decían, un chiste. Esto es un desastre. Y los propios alemanes decían, cuando vayamos para la operación Barbarroja, en cuestión de meses, la invadimos. ¿Qué pasó? Que cuando entraron los alemanes, ahí estaba dividida la inteligencia alemana también. Porque cuando Hitler pone en marcha el 22 de junio de 1941 la operación Barbarroja, ellos tenían también pavor. Porque ellos pensaban, digo, si a esta gente les dejamos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, porque ahora en ese momento no se sabía, de paz, esta gente se arman, se industrializan más todavía, economizan más la colectivización de la economía de la ganadería, alimentan al país y esto invaden toda Europa. De hecho, la entrada de la población Barbarroja hasta Stalingrado, hasta Moscú, después final para atrás, eso frenó la expansión del Imperio Soviético por toda Europa. O sea, que fue Alemania la que paró un poco a la Unión Soviética. Después seguramente Estados Unidos, que era bastante fina, creo yo, que viendo que Rusia, una vez acabada la guerra, podía extenderse por Europa entera, porque era un desastre, entonces ya puso en plan enseguida, yo creo que seguramente contra la URSS, igual que la bomba, en plan Marshall, para financiar a Alemania, a Francia, a todos los países y hacer, por prudencia también, como lo de Polonia, contra la Unión Soviética. Sí, La recuperación. Totalmente. Es más, incluso la operación Overlord, el desembarco de Normandía, ya era no para derrotar al ejército alemán, por supuesto, pero de camino ya para que no se bolchevizase Europa. Y eso es, fíjate la fecha, 6 de junio de 1944, cuando ya desde Kursk, en julio-agosto del 43, se sabía a ciencia cierta, con ciencia militar, que los militares estaban seguros de que era cuestión de tiempo de que Alemania cayese. Entonces los aliados dijeron, pues vamos a invadir Francia, porque es que si no se va a bolchevizar toda Europa. Y lo hicieron de una manera muy tardía, igual que tirar las bombas atómicas en Japón. Es decir, para tener a la Unión Soviética cercada tanto en Europa del Este como en Japón. Es que Alemania invadió primero Rusia, pero Rusia estaba preparada en unos pocos meses para invadir a Alemania. Sí. O sea, es que posiblemente... Hay un historiador ruso que ha escrito un libro hace poco, no me acuerdo el nombre ahora, pero que lo demuestra. Dice, o sea, es un militar, dice, a ver, un militar ve un despliegue de tanques y ve un despliegue de ejército y sabe si es ofensivo o defensivo. Y el despliegue que tenía Rusia era ofensivo. Y entonces, como entraron los otros, dijeron, vamos para atrás y vamos a la boca al lobo. Pero iba a atacar ya, o sea, que fue por cuestión de meses.
que Alemania ataca para allá. Sí. Aunque Stalin quería esperar un poco porque las potencias capitalistas se machacasen entre ellos. Se machacasen entre ellos. Es lo que busca Stalin. Y a ver si invade y destruye el Imperio Británico, porque es que Hitler perdonó en Dunkerque, que son muy graves. Pero porque Hitler, este mismo libro que leí, analizaba que Hitler no invade Inglaterra porque no le interesa. Porque si tiene una tesis que dice, si Hitler podía haber invadido Inglaterra, pero entonces ¿qué hace con el Imperio inglés? O sea, lo mismo que la Francia de Vichy, lo mismo que hubiese hecho con la Francia de Vichy. Porque Francia de Vichy, el Imperio francés existía. Era la Francia de Vichy, lo tenía, digamos. Que Alemania en ese momento dice, no tenía poder para controlar el Imperio inglés si conquista. Entonces, déjalo ahí, que lo siguen controlando ellos y ya en el futuro ya veré a ver qué hago. Bueno, es una tesis que plantaba. Sí, es una ucronía también. Esto estamos hablando de por hablar. No se puede hacer. Pero yo creo que con el Imperio Británico es una cosa así como el Imperio... Hubiera puesto un pelele ahí como a Petén, ¿no? A Petén. Sí, pone un Petén pone un churchilito y ahí... Une fuerzas y ya con el Imperio Británico, con el Imperio francés y con el propio Imperio alemán van todos juntos a la Unión Soviética. Porque ese era su plan. Bueno, ya que estamos en el tema, la pregunta te la hace, ¿cómo ves tú? Vamos a ver. Que Alemania pierde la guerra y luego la gana políticamente y económicamente 40 años después. Bueno, porque Alemania nos ha ganado. La marcha y los Estados Unidos que invirtieron mucho en Alemania contra la Alemania del Este y la Unión Soviética. Pierde la guerra y luego ahora manda en Europa otra vez. Sí, ahora manda en Europa. Y se condona parte de la deuda también. Sí. Claro, eso de las dos guerras. Principalmente por la guerra. Rocabaria en su libro. Así cualquiera. Principalmente por la Guerra Fría. Frente a Grecia. Es que Europa es un proyecto del Cuarto Reich, como quien dice, que todas las hegemonías de Alemania frente a la Unión Soviética. Ahora que ha caído la Unión Soviética hace 25 años, Europa está perdiendo peso geopolítico. La Guerra Fría podía tener mucha importancia, pero hoy en día Europa, peso geopolítico y militar ejército depende de la OTAN, que es de Estados Unidos. ¿No? Ya se estaba planteando Macron, no sé, quería hacer un ejército europeo. Pero eso no va a ninguna parte. Europa ha funcionado porque era aliado de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Una vez que ha caído la Unión Soviética, ahora ¿quién más se ha aliado? Contra China. Ya es otra cosa, porque China no es una potencia militar como lo es Rusia. Bueno. Lo va a ser con la inteligencia artificial de aquí unos años. Pero no es... En 10 años verás. Puede serlo, sí. En 10 años puede ser con la inteligencia artificial. Tú que sabes de robótica... En 10 años puede serlo, bueno, entonces ya tendría más sentido ya la Unión Europea. Mira, a lo mejor no viene mal del todo. Porque estamos en otra guerra fría. Aunque no se hablen esos términos, estamos en una segunda guerra fría, por decirlo así. Contra el comunismo también. El comunismo chino, pero el comunismo capitalismo. O sea, es que China es un enigma envuelto en un secreto guardado en un misterio. O sea, China es una cosa... Pero políticamente es un comunismo. Porque... Pero interno. Políticamente sí. Externo es un capitalismo agresivo. Pero después un capitalismo agresivo salvaje en lo económico, pero en lo político sí que es comunista. Por ejemplo, lo de la guerra de divisas. Con Estados Unidos, por ejemplo. Eso, sí, ahí en este campo geopolítico podría jugar España su carta, digamos, su carta entre dos, de una dialéctica entre grandes imperios, jugar su carta intermedia de conseguir su pequeña área de poder, ¿no? Ya fuera en Sudamérica, en Europa, incluso en... Pero primero hay que sublevarse contra los que están ahora mismo en la Moncloa. La revolución la dialéctica de clase. Primero la dialéctica de clase. Eso es ya más complicado. Sí, pero con esta gente no va, porque la alianza de España, la alianza que ha tenido en estos últimos años, fue un fracaso. Porque España podía haber salido más bien como haber hecho comercial con los países sudamericanos o centroamericanos. En eso estamos nosotros. Y con esa plataforma hispana. Pero ya hace demasiado tarde, porque España entró en el euro. De hecho, aquí los políticos más europeístas que hay en Europa son los españoles. Sí. Son muy europeístas. Y lo dice explícitamente Pedro Sánchez. Nosotros somos un gobierno progresista, feminista y europeísta del sur. Hablaba Pachi López de que en 50 años integrábamos España, disolvíamos España en la Unión Europea. O sea, directamente, ¿no? Directamente lo dice. Ya voy a perder la soberanía. Eso regalan directamente. Ahí está la lucha, ¿no? La soberanía económica, que es tan importante para la soberanía política, ¿no? También va de la mano del independentismo que va a federalizar, ¿no? Federalizar España y convertirla en una región de Europa, sí, cada trozo. Eso es un documental muy bueno. ¿Cómo se llama el documental que tú decías? Andrei Kononov, ¿Cómo se llama? La trama oculta del proceso. Sí,
Sí, Se habla así de que no va a la centralismo. independencia, sino a federalizar el Estado dentro de Europa. Sería- Incluso la idea Pero de... solo quieren federalizar España, porque Alemania no se quiere federalizar. Claro, por eso es la cuestión. Alemania y Francia quieren perder su hegemonía. Es que es el eje franco-alemán contra las demás naciones. como- De hecho, mira cómo los británicos quieren la Lo que cárcel. no saben O es- parte de ellos. El ecologismo va por lo mismo. Lo que no saben es lo que significa el el término globalismo. federal. Ecologismo para los demás. El término federal significa unir lo que Estados Unidos. O sea, Claro. quiere federar España, pero si ya estamos unidos. Los señores. Estados Unidos. No saben lo que es federal. Sí se puede federar con los países europeos, pero tú te imaginas federación con Francia. La Unión Europea muchas veces es una unión de papel. Si acaso hay Es un negocios. tratado, es que es un tratado. Son los euroburócratas cuando se reúnen ellos, pero se creen que están ahí controlando como controlar un Estado. Pero no es un Estado. Pero las naranjas murcianas las traen de África. De África, hombre, claro, sí. Eso es Europa, ¿eh? Es Y Puigdemont puede dar discursos por Europa. Sí, sí. Está bien, ¿verdad? Y de hecho, decía, bueno, una biocenosis, la lucha continua, cíclica y sistemática de una especie contra otra. Por aquí la lucha continua, cíclica y sistemática de unos estados contra otros. Y Europa, que si la guerra de los 30 años, que si la guerra franco-prusiana, que si la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría se le quiere incorporar. Europa ha sido un crisol de guerras a muerte entre las naciones unos contra otros. Y aquí en España, pues no hemos sido nunca muy europeístas, salvo con el régimen del 78, que somos los más europeístas. Y digo que somos, no lo digo por vosotros, porque es que la ciudadanía, el pueblo soberano también es culpable. Sí, sí. Porque primero porque lo votan, y segundo, por lo que no lo hemos votado, no nos sublevamos. No puede ser. O sea, también somos culpables. También hay que decir, no, también lo hemos hecho mal. Bueno, hemos empezado a hablar de cosas abstractas y hemos vuelto a la caverna. Sí, claro. Eso en España sería M2, ¿no? Esto lo que pasa en España sería M2, ¿no? Que nos duele a todos. Me duele España, amo a España porque me duele dentro. Ese. Bueno, una cosa sobre lo de antes, porque estaba hablando de las cosas que estaban relacionadas con todas. Sí. Que ahondara un poco en la distinción que hace bueno sobre las relaciones y las conexiones. Que las relaciones Sí. son M3. M3 Sí. Y las conexiones son físicas. son Sí. físicas que tienen también que ver con la moneda que puso hace poco Luis Sí, Carlos, Carlos, y, sí. y ese, que si pueda ahondar un poco en eso. Sí. Digamos, las conexiones están dadas de manera primogenérica, son cuerpos o ondas, si también se quieren, que se pueden conectar. Y las relaciones algo más bien abstracto terciogenérico. El comercio y el mercado. El comercio, digamos, el comercio, digamos, es M1 es primogenérico por cuando se intercambia la moneda, el intercambio físico, y el mercado es algo más terciogenérico, más una idea abstracta. Entre y en, que decía. Entre el comercio, entre estados, precisamente. Entre Estado, claro, la capa, Y el mercado es capa cortical del poder federativo, ¿verdad? Bueno, pues si no tenemos nada más que añadir, yo daría por finalizada la charla y muchas gracias a los asistentes. Manteneos pendientes de nuestro seguimiento porque probablemente en febrero, que teníamos en febrero preparado una, ¿no? Sí, el estatus nosológico acerca de la literatura. Sí, una charla de literatura que viene Pardo. Sí. Bueno, mucho, creo que viene más gente. Sí, es posible que Pasarán cosas de Ramón Esquina. sí, es posible que vengan más autores a tratar temas sobre literatura. O sea que habrá más charlas. Así que, bueno. Nada, muchas gracias. Con esto con seguridad.